Profe, entonces seguimos con el tema del OCP. Claro, amigo Carlos. Y lo que haremos hoy es ver cómo se comportan electrónicamente hablando cada una de sus partes. ¿Recordás cuál es la resistencia de carga en el servicio de acueducto? Claro, es la llave que se abre más o menos para dejar pasar el agua, que es la corriente. Bien, en el televisor, el circuito OCP está antes de la resistencia de carga para medir las variaciones de corriente y detectar cuándo son indicios de sobreconsumo. Despacio, profe. ¿Qué tal si imaginamos dónde se pondría un OCP en el acueducto? Bueno, es como poner una llave de paso antes de la canilla final y censar la presión del agua en cada lado de la llave de paso. ¿Y cómo funciona? A ver, a la entrada la presión del agua es máxima, pero al otro lado depende de qué tanto esté abierta la canilla, ¿cierto? O sea, si abro poquito chorro, la presión aquí es casi igual a la del otro lado, pero si lo abro todo, la presión de este punto cae. Otra vez, profe. Imaginemos que abrimos un rotico muy pequeño a cada lado de la llave de paso para medir la presión. Si tengo cerrada la canilla, saldrá agua a la misma presión por ambos lados de la llave de paso. Pero a medida que abro la canilla, la presión de este lado irá bajando. Y porque baja la presión, el agua disminuye, ¿cierto? Claro. Ahora, supongamos que yo no veo la salida del agua al final de la llave, pero me pregunto, ¿puedo suponerla con solo observar la diferencia entre estas dos? Sí, es posible. Entonces te pregunto, ¿cuánto consumo hay en este momento? Creo que el consumo es normal, o sea, ni mucho ni muy poco. Y ahora, Ah, está abierta la llave al máximo, ¿por qué? porque la diferencia entre los dos lados de la llave de paso es muy grande. Bueno, ahora traslademos esto al circuito electrónico. La llave de paso es justamente la resistencia de bajo valor y alto bateaje. El transistor se encarga de censar la diferencia de voltaje entre los lados de la resistencia. Esto lo hace entre base y emisor. Cuando detecta que la diferencia es mucha, pone la queja por el colector. Casi siempre se usa un transistor PNP. Sabemos que la juntura base-emisor debe ser polarizada directamente para que el transistor funcione. Entonces, ¿cómo debe quedar el emisor con respecto a la base? El emisor debe ser positivo y la base negativa. Muy bien. Entonces, sabiendo que la juntura emisor-base es el sensor, ¿cómo lo colocamos en esta resistencia de bajo valor y alto bateaje si la entrada de la fuente es por la derecha y la salida del flyback es por la izquierda? A ver, esta resistencia es la llave de paso. La corriente circula para la izquierda y el consumo hace que el voltaje se caiga para ese lado. Como queda menos positivo, o sea, negativo con respecto al otro lado, por donde entra la fuente, entonces ponemos la base al lado izquierdo y el emisor al lado derecho. Ok, se ve que entendiste. ¿Tenés alguna pregunta? Sí, profe, ¿por qué la resistencia que hace de llave de paso es de bajo valor y alto bateaje? Podemos llamarla resistencia sensora y es de bajo valor porque debe dejar pasar bastante corriente. Lo del bateaje es para que, en caso de corto, no se comporte como un fusible.
Bueno, profe, pero yo veo que en la mayoría de los circuitos OCP que hemos visto, la resistencia y el transistor no se unen directamente. Eso es correcto. Veamos cualquiera. Por ejemplo, este. Dijimos que este lado es la entrada desde la fuente a la resistencia sensora. Y aunque no se pega directo al transistor, llega a través de un divisor de tensión al emisor, como acabamos de analizar ahora. De igual manera, la base tiene estos otros componentes, pero va a la salida de la resistencia sensora. Esto es lo importante para nosotros. Las variaciones son cosa del ingeniero que diseña y luego hablaremos de ellas desde el punto de vista de la reparación. ¿Entendido, profe? Entonces, ¿qué sigue? Mañana hablaremos de cómo medir con el voltímetro cuando un circuito OCP se está disparando y las fallas que pueden presentarse por un mal funcionamiento del propio circuito sensor. Listo, profe. Hasta mañana.